Entonces voy a presentarles al tiro. Ya, entonces lo que vamos a ver hoy en la clase 5 va a ser la introducción al álgebra. ¿Ya? Entonces, con lo que vamos a empezar es con los términos algebraicos. Ya el álgebra de por sí es de que tiene un factor literal, y eso es lo que a muchos los complica, ya de que tenga letras, porque no todos saben cómo poder tratar esas letras, como que se confunden mucho, ¿ya? Y ustedes tienen que pensar que es lo mismo que un número. Entonces, aquí nos dice de que se define como un término algebraico como la combinación multiplicativa entre un número real y una o varias variables, ¿ya? Entonces, acá un ejemplo es que tenemos menos 5x, ¿cierto? Entonces, es una combinación multiplicativa, ¿cierto? Porque aquí al medio eso que no se ve es un por, ¿ya? Entre un número real, el número de acá de la izquierda, que es el factor numérico, y una o varias variables. Las variables son los factores literales, ¿ya? Eso es lo que es un término algebraico. Es como la combinación de un número y la combinación con una letra, ¿ya? Eso es lo que es. Entonces aquí nos explica que todo término algebraico, escucho, no lo voy a aceptar al Bruno. Ahí está, no lo había visto. Se conectó solo el Bruno, se conectó la otra niña, porque habían dos personas que estaban intentando conectarse, una Constanza. Somos 50. Constanza. Llegué. Llegaste. No se pudo conectar la otra niña. Que me salían dos. Bueno, yo creo que se va a conectar otra vez. Hola, hola, hola. Entonces, chiquillos, lo que les explicaba era que todo término algebraico está compuesto por un factor numérico, que como ya se dice ya en la frase, es el número con el signo, y por el otro lado hay un factor literal, ¿ya? Entonces acá lo que podemos ver es un ejemplo de que nos dice que este menos 7 es el factor numérico, y todo esto que tiene las letras es el factor literal, ¿ya? Otra cosa que tenemos que saber, de que muchas veces lo preguntan, es que cómo nosotros podemos definir el grado de un término algebraico. Ahí se unió la otra persona. De cómo nosotros podemos saber el grado, ¿cierto?, de un término algebraico. Están uniendo muchos. Ya, ahí. ¿Cómo puedo dejar de admin a alguno de ustedes también acá para que puedan aceptar a las personas? Control del organizador. ¿Alguien sabe cómo puedo dejar a otra persona también? Ya, desactivarla. Ahí se van a poder meter automáticamente, se supone. Para que ya no nos interrumpan más. Entonces, ahora sí voy. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos saber el grado de un término algebraico? ¿Alguien sabe cómo podemos saber el grado de un término algebraico? ¿Alguien sabe ese concepto? ¿O nadie aún? Bueno, les explico. Nosotros podemos definir el grado de un término algebraico como la suma de los exponentes de las variables. Recuerden que las variables siempre son estas, ¿cierto? Estas son las variables, estas tres. Un ejemplo, en ese ejemplo. Entonces nos dice que el grado de un término algebraico es la suma, ¿cierto? La suma de los exponentes de las variables, ¿ya?, que componen al factor literal. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer aquí? Nosotros lo que tenemos que hacer primero es decir ya, este
es el factor numérico, ¿cierto? Entonces, este se saca para afuera, factor numérico. Estos tres que están aquí están dentro del factor literal, ¿cierto? Factor literal. Y nos dice que el grado del término algebraico es la suma de los exponentes de estas variables, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar todos los exponentes de las variables. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No funcionó. Mira. Entonces, si aquí nos pusieran, por eso aquí nos dice algunos ejemplos. Menos 7, ¿cierto? Menos 7, r elevado a 2, s al cubo y t. ¿Qué grado tiene? Nosotros lo que tenemos que hacer es ver la parte del factor literal y de esta parte de todas las variables de adentro nosotros vamos a sumar sus exponentes. Entonces tenemos que sumar el 2 más el 3 más el 1 invisible que tiene la T aquí. Y eso nos daría 6. Entonces este término algebraico tiene grado 6. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Sí se entiende eso? sí. Ya acá. Entonces, también vamos a ver abajo que nos dice otro ejemplo. Acá tenemos el término algebraico 2x al cuadrado z. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, primero, ¿cuál es el factor literal? Si este es el factor numérico, el factor literal es el que tenía las variables. Entonces, nosotros marcamos esta parte de aquí, ¿cierto? Ahí. Y nosotros decimos ya, tenemos dos variables. La primera tiene un exponente 2 y la segunda tiene un exponente 1, porque recuerden que en una potencia, si es que no se ve el exponente, es un 1. Entonces nosotros acá lo que hacemos es solamente sumar 2 más 1. Esto significa que este término algebraico tiene grado 3. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Ya, bueno. Sí. Entonces, a ver, si yo les pongo... ¿qué grado tiene ese término algebraico? 15. 15. Ya, muy bien. ¿Por qué? Algunos van a decir, ¿y por qué? Todavía no entiendo. Es porque nosotros tenemos que sumar los exponentes de las variables, que serían estos tres. S, S y S. 7 más 5 nos da 12 y 12 más 3 nos da 15. Este tendría grado 15. Otras cosas importantes es el lenguaje algebraico, ¿ya? Lo que a muchas personas los abruma en los ejercicios es cuando ocupa el lenguaje algebraico, porque no todos saben representar las palabras que nosotros nos explican, ¿cierto? En los ejemplos. Yo de todas maneras les voy a mandar una imagen con muchos más de estos. Son muchos, y yo se las voy a mandar para que quizás la puedan anotar, la puedan imprimir, la puedan pegar cerca para que ustedes empiecen a mentalizarse con las palabras, ¿ya? Porque esto es lo que un ejemplo a ustedes les van a decir en la prueba. Les van a decir, si tenemos el doble de un número sumado al cuadrado de otro número, ¿me entienden? Y ustedes pueden decir, pucha, no sé hacer eso. Entonces, por eso tienen que aprender las cosas del lenguaje algebraico, ¿ya? Entonces nos dice que el lenguaje algebraico es una forma de expresar con símbolos y números. Símbolo se traduce más que nada lo que son las X como las variables, ¿ya? Y números lo que normalmente tomamos como expresiones particulares. ¿Cómo es eso? Si nosotros decimos el doble de un número, es porque es doble de un número, 2 por X, ¿cierto? Si yo les digo cuál es el doble de 2, ustedes tienen que decirme el doble, 2 por 2,
Si yo les pido el doble de 10, ustedes me dicen 2 por 10, ¿cierto? Entonces, si nos dicen el doble de un número, ustedes tienen que poner 2x, ¿ya? Que recuerden que cuando hay dos cositas juntas, así, acá hay un por invisible, ¿ya? Recuerden eso. Acá abajo nos dice el cuadrado de un número. Nosotros tenemos que saber que cualquier número elevado a 2 va a estar elevado al cuadrado, ¿ya? Ustedes pueden decir elevado a 2 o pueden decir un número al cuadrado. Un número al cuadrado, automáticamente uno lo tiene que relacionar a que el exponente va a ser el número 2, ¿ya? Acá abajo nos dicen la mitad de un número. Si nos dicen un número en fracción, si nosotros queremos volver un entero a una fracción, ponemos un ejemplo 2 partido en 1, como lo vimos en las clases pasadas. Pero si nos piden la mitad de un número, nosotros ese número que tenemos lo tenemos que partir por 2, ¿ya? Porque ahí va a ser la mitad. Entonces ponen x, porque no sabemos el número que tenemos, x partido en 2. Otro más es un número aumentado en 5. Y ahí es solamente poner x más 5. Porque si nos dicen, si a 2 le aumentamos 5, va a ser eso, porque le sumamos 5, ¿ya? Otra cosa más que nos dice, alguien está intentando ingresar, descartar. Chiquillos, de verdad que hoy día somos muchos, en serio, es muy bacán esto de que realmente, porque igual es un horario más o menos tarde, así que eso. ¿Se entiende lo que yo les expliqué de la parte de acá? Sí, súper. Sí, bacán. En la otra parte, ¿cierto? Disculpa. En el lado de acá, ¿escucho? Se me había quedado pegado. ¿Podría explicar de nuevo, aunque sea más rapidito? No, tranqui. Como te acomode, por favor. Sí, tranqui. Les explicaba que el lenguaje algebraico es una forma de expresar con símbolos y números lo que normalmente tomamos como expresiones particulares. ¿A qué se refieren con expresiones particulares? A las letras, ¿ya? A cuando nosotros lo hablamos, nosotros lo decimos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Tenemos algunos ejemplos que nos dicen, si tenemos el doble de un número, nosotros ponemos 2x, porque recuerden que aquí, imaginario, o sea, es invisible en realidad, hay un por. Entonces, si nosotros queremos saber el doble de 2, tenemos que poner 2 por 2, porque ahí vamos a tener el doble. Si queremos saber el doble de 3, vamos a poner 3 por 2, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a hacer en el primero. En el segundo, y en el de aquí también, nos dice que un número, por ejemplo, elevado al cuadrado, el cuadrado de un número es igual a x elevado a 2, ¿ya? Si un número está elevado a 2, automáticamente tú puedes decir que este número está al cuadrado, ¿ya? Porque se elevó a 2. Y en la otra parte se puede decir que el cubo de un número es el número, ¿cierto? Elevado a 3, ¿ya? Si tú dices, tengo 2 al cubo, es porque tienes 2 elevado a 3. Si tengo 10 al cubo, porque tienes 10 elevado a 3, ¿ya? Esas son como lo que más se ocupa, ¿ya? Como yo les explico, lo que más se ocupa en los problemas es que les explican con esto. Les dicen como que ustedes tienen que hacer la operación completa explicándoles esto. Entonces ustedes tienen que transformarlo como el lenguaje algebraico. Nos dicen que la mitad de un número va a ser el número partido en 2, un número aumentado en 5 va a ser el número más 5, un número aumentado en 3 va a ser el número, ¿cierto? Más
lo que nos dicen aquí, aumentado en cuánto, y ese numerito es el que le suman. El quíntuple de un número, ¿cierto? Es 5 por X, porque nos están pidiendo saber cuánto es 5 veces ese número. Por eso ustedes hacen esa multiplicación así. El cubo de un número se los expliqué y hablaron. Les digo al tiro. Yo tengo mi X va a ser 2. Mi X va a ser 2. Y me dicen que necesito saber la mitad de 2. ¿Ya? O no, a ver. Tenemos X y nos dicen de que nosotros tenemos que partirlo por la mitad. ¿Ya? Por eso nos ponen ese 2. Si nosotros tenemos 10, lo partimos por la mitad. ¿Ya? Eso es lo que nos dice, la mitad de un número. Pero siempre van a dar como el valor Sí. de... O sea, obviamente en algún momento hay que decidir, pero... Por lo general van No a dar... escucho bien. Escucho medio cortado. Dice que por lo general van a dar el valor de X. Sí, si es que te dan el valor de X y tenemos, por eso yo les digo, tenemos X es igual a 3 y nos dicen que tenemos la mitad de 3, nosotros expresamos como 3 medios. Porque esto representa de que este número se está dividiendo por la mitad. Recuerden que una fracción es igual a una división. Es lo mismo, ¿ya? Y siempre al dividir por 2, estamos sacando la mitad de cada cosa. Acá nos dice, escucha. Pero ahí hay que poner como el resultado o ya poniendo 3 cuartos. Según las alternativas que te den, ¿ya? Porque puede que te den las alternativas en fracción, ¿ya? Como puede que te den las alternativas en decimales. Si te dan las alternativas en decimales, tú vas a tener que resolver la fracción, ¿ya? Entonces las operaciones como extra que nosotros vamos a hacer va a ir según las alternativas que nosotros nos dan, ¿ya? Por eso yo les decía que es importante saberse todo, porque nosotros no sabemos de qué manera lo van a plantear en la prueba, ¿ya? Por eso tenemos que intentar sabernos lo más posible. Un ejemplo, si acá nos dicen cuánto es la cuarta parte de un número. El número lo partimos en 4, ¿cierto? Porque este número lo estamos dividiendo en 4 partes. Eso significa, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, súper. Ya. Entonces, y lo último nos dice que si dice un número disminuido en, ustedes automáticamente con el disminuido dicen un menos, ¿ya? Si dicen aumentado, más, disminuido, menos. Entonces, si les dicen, nosotros teníamos X igual a 3, si dicen un número disminuido en 3, 3 menos 3, ¿ya? Eso sería lo que nosotros tenemos que hacer. Como les decía, si, como dijeron, les podían dar X, entonces nosotros solamente reemplazamos lo que tenemos acá. ¿Se entiende? Sí. Sí, por ¿Sí? mi parte todo bien. Ya, bueno, de todos, igual somos hartos. ¿Todos entienden bien? Sí, súper bien. Ya, bacán. Ya, súper, qué bueno. Respondan nomás porque igual después voy a ver todos sus mensajes, ya, así que tranqui. O si no, el Bruno y la Monse me van a avisar si es que dicen alguna pregunta y yo no la vi enseguida. Entonces, acá otra cosa que nos explica es de que una expresión algebraica o un polinomio corresponde a sumas y o restas de términos algebraicos, ¿ya? Nosotros primero vimos los términos algebraicos, ¿cierto? Los términos algebraicos. Que los términos algebraicos era el factor numérico y el factor literal. Eso era un término algebraico, ¿cierto? Y una expresión
algebraica corresponde a sumas y o restas de términos algebraicos, ¿ya? Entonces nos dice de que si la expresión, ¿cierto?, tiene un solo término, se llama monomio. Por ejemplo, este de aquí. Un monomio es este, que tiene un solo término. Tiene un solo término algebraico. Si tiene dos términos algebraicos, lo vamos a llamar binomio, ¿ya? Tiene dos términos algebraicos. En estos dos, ¿cuál es el factor literal de cada uno? De este binomio, de x más y. ¿Cuál es el factor literal? 1. La Y. 1. ¿Y? El Ah, factor, me equivoqué yo, chiquillos, el factor numérico. Ya, yo me equivoqué, perdónenme la vida. El factor, yo lo expliqué mal, ya, perdónenme. El factor numérico en estas dos sería 1, ¿cierto? Porque sería lo mismo que decir esto. Y donde 1 es un neutro multiplicativo, nos va a quedar en la misma expresión, ¿ya? Por eso no se ve. Entonces déjeme aceptar a la otra persona que se iba a unir. Y ahora sí, ¿cuáles son los factores literales del binomio? X e Y. X e Y. ¿Y qué grado tiene el binomio? 2. 2. 2. 2, ¿cierto? Porque se suman los exponentes. Y esos exponentes nos daría que este binomio tiene grado 2. Después nos dice que si tiene 3 términos la expresión algebraica, esto se va a llamar trinomio, ¿ya? Y si tiene 4 términos o más, se va a decir polinomio. Por eso se dice si tiene 4 términos o más, porque si tiene 5, 6, 7, 8, 9 términos, se va a seguir llamando polinomio, ¿ya? Es 4 o más. Y aquí le había dejado los ejemplos. Y otra cosa importante son los términos semejantes, ¿ya? Cuando 2 o más términos algebraicos tienen el mismo factor literal, se les llama que tienen términos semejantes. Ya esto igual ustedes lo manejan a medias porque ayer lo vimos también, de que si nosotros teníamos, fue con los logaritmos. Nosotros teníamos un ejemplo, logaritmo de 2, 8, ¿cierto? No. Logaritmo de 2 en 2, aquí le teníamos un 3, me acuerdo, más logaritmo, logaritmo de 2 en 2, ahí, por ejemplo teníamos ese, ¿cierto? Ayer en la clase de logaritmos. Ustedes decían ya, ¿qué hacemos ahora? Nosotros sumamos o restamos los términos semejantes. ¿Y cuáles son los términos semejantes? Los que son iguales. Los que tienen, como las bases, por así decirlo, lo de adentro, igual, ¿cierto? Entonces aquí un ejemplo que es lo mismo, logaritmo en base 2, argumento 2. Eso es nuestro término semejante en ambas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esto? ¿Qué hacíamos en esto, chiquillos? Si teníamos esto, ¿qué hacíamos? Se escucha, Guille, lo que estás viendo, pero se escucha. Bueno, ¿qué se hacía aquí? ¿Cuál es el resultado de este logaritmo? 1, ¿no? ¿Qué hacemos primero? ¿Se suma? ¿Qué se suma? El 3 y el 4, ¿no? Sí. Si tenemos factores literales, ¿cierto? Factores, términos semejantes, nosotros mantenemos el término semejante, y sumamos lo de afuera. 3 más 4, 7. Y eso sería lo que nos quedaría. Entonces, si después nosotros queremos resolver después este logaritmo, nosotros podemos meter otra vez
el 7 aquí adentro. Resolvemos esto y ahí nos va a dar el resultado del logaritmo, ¿ya? Pero a eso me refiero un ejemplo. Ese era un ejemplo así como súper sencillo, por así decirlo. Pucha, se le pegó. Bueno, ese es como un ejemplo súper sencillo, ¿ya? Para explicar lo que hacemos con los términos semejantes, ¿ya? Que eso sería de que si tenemos como la misma parte como en las bases, ¿ya? Acá si tenemos lo que es en álgebra, si tenemos el mismo factor literal, ¿cierto? El mismo en ambas partes, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros simplemente, no tomen ese 2 ya, se pasó. Nosotros simplemente mantenemos el término semejante y resolvemos las operaciones de los otros. ¿Qué sería? Menos 2 más 5. ¿Cuánto es menos 2 más 5? 3. 3, ¿cierto? ¿Por qué 3? Porque se conserva el signo del número mayor más y se restan entre ellos 2 menos 5, 3. Entonces nos quedaría que el resultado de menos 2a más 5a es 3a. ¿Se entiende lo que se hizo ahí? Sí. ¿Sí? ¿Todos se entienden? Sí. Sí, Sí, en el chat ponen que sí. ya. Un ejemplo. Aquí nos explica algo de un término que no es semejante. ¿Por qué estos dos términos no son semejantes? Vamos a borrar. ¿Por qué estos dos términos no son semejantes? Porque la A está elevado a 2. Aquí no tenemos términos semejantes, porque la A, que es el término literal, ¿cierto? De que nosotros estamos viendo, el factor literal, uno es A y el otro es A elevado a 2. Me dicen, no, pero es que podemos sumarlo y si los sumamos sería 2A elevado a 2 y los sacamos. No, chiquillos, no se puede hacer eso. Aquí son términos distintos, por lo tanto, no se tocan. Nosotros esto de aquí no podemos resolverlos, ¿cierto? Nosotros solamente podemos reducir, ¿cierto? Cuando nos dan letras, nosotros lo único que podemos llegar a hacer es reducir, ¿ya? Pero si tenemos términos que no son semejantes, hasta ahí solamente llega nuestra operación. ¿Se entiende? Sí. Entonces vamos a pasar a operatorias algebraicas. Aquí era lo que yo les estaba explicando. Tenemos en suma y resta, ¿ya? Se trabaja exactamente de la misma manera. Aquí le he explicado otra vez. A era el factor literal, ¿cierto? La variable. Y este era el coeficiente numérico o factor numérico. Ya se le puede decir de las dos maneras. Entonces, en suma y resta nos dice que se agrupan y se reducen los términos algebraicos, sumando y o restando los coeficientes numéricos y manteniendo los factores literales con sus respectivos exponentes. ¿Qué significa esto? Que los exponentes no se tocan. Aquí, no se tocan, ¿ya? Y si todos se ven como sin exponente, es porque es uno, entonces es el mismo. Acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se ve aquí que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Juntar las A y los B. Dividirlo por las letras, ¿no? Nosotros agrupamos los términos iguales, ¿cierto? Juntamos, los agrupamos. Aquí un ejemplo, vemos de que el menos 12a tiene factor literal a y el más 5a también tiene factor literal a. Entonces nosotros podemos juntarlos en el mismo lugar. Menos 12a más 5a, ¿cierto? Los juntamos, los agrupamos. Y ahora reducimos. Menos 12a más 5a. ¿Cuánto es? Menos Recuerda, 7. menos 7a, ¿cierto? Se conserva, es como si se conserva la base y se suman los de acá, ¿ya? Como exactamente lo mismo. Entonces nosotros decimos que tenemos menos 7a. Y ahora
vemos los otros si es que tienen términos semejantes. Vemos que el 2b tiene de factor literal el b. Y el más 7b también tiene de factor literal el b, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, estos son semejantes. Nosotros podemos agruparlo. Entonces decimos 2b más 7b. ¿Y cuánto nos da eso? 9B. 9B. 9b, ¿cierto? Porque se conserva el factor literal y se suman los coeficientes numéricos. Si aquí hubiese un menos, como aquí, ¿cierto? Que este era negativo, queda el menos abajo, ¿ya? Nada más que eso. Por eso, para suma y resta, lo único que ustedes tienen que hacer es conservar, ¿cierto? O sea, se agrupan, se achican hasta lo que más puedan. Y ahí es como eso más que nada lo que se tiene que hacer. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, se entiende súper. Ya, ¿Se entiende? bacán. Entonces vamos a seguir con lo otro. Profe, ¿me deja anotar un poquito así, un segundito? Sí, claro. Esta misma diapo, Sí. ya. Ahí me avisas cuando estés lista. Ya, profe. Gracias. Entonces, Profe, tengo una consulta en el Dime. chat. voy al tiro. Escuche la consulta, Gina. ¿Por qué queda negativo en este caso? Bueno, era menos 12A, pero el resultado, ¿por qué queda negativo? Porque el número que es más grande, dependiendo del signo que lleva, ¿este queda? Sí, ¿Cómo es? cuando nosotros tenemos suma o resta de diferentes signos, ¿cierto? De números con diferentes signos, lo que nosotros hacemos es que mantenemos el signo del número más grande, ¿cierto? Y se restan entre ellos. Si nosotros tenemos signos iguales, el signo se conserva y se suman. Por ejemplo, si tengo menos 7, tú dices, pero los dos tienen el mismo signo. Entonces conservas el signo y sumas 7 más 7. 7 más 7, 14. Entonces el resultado de menos 7 te da 14. Sí, está siendo grabada la clase. Y si nosotros tenemos menos 7 más 5, nosotros tenemos que ver nosotros lo que tenemos que ver es qué signo tiene el número mayor. O sea, decimos, el número mayor es el 7, ¿cierto? Porque vemos el valor absoluto. El número mayor es el 7. Entonces se conserva el signo del 7, ¿ya? Se conserva el signo del 7 y se restan entre ellos. ¿Se entiende? Ya, no hay problema. Y después de que llegamos, por ejemplo, en ese a menos 7A más 9B, se deja hasta ahí, ¿no es cierto? Ya no se Hasta puede ahí introducir ni este se deja hasta ahí, exceptuando a que nos den el valor de A y B, ¿cierto? Si nos dan el valor de A y B, obviamente podemos resolver. Pero si solamente llegamos al factor numérico con el factor literal y tenemos dos factores diferentes, ¿cierto? Dos factores literales diferentes, no los podemos juntar. No podemos multiplicar, no podemos dividir, no podemos sumar y no podemos restar porque son diferentes, ¿ya? Entonces, de este ejemplo de aquí, esta sería la respuesta, ¿ya? Solamente eso. Ustedes agrupan, reducen. ¿A qué se refiere a reducir? A resolver, ¿ya? Se resuelve y eso es lo que quedaría. Si no quedan más términos semejantes, hasta ahí llega la ecuación. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Ya. Ahora vamos a seguir con la multiplicación. Esto igual lo vamos a ver más adelante con lo que es cuadrados de los productos notables, como cuadrado de binomio, ya suma por diferencia, etc. Entonces, me pasé, ahí sí.
Entonces, en otras operatorias algebraicas podemos ver la multiplicación, ya que nos dice que se aplica la propiedad distributiva, es decir, se multiplica término a término. Este a este y también a este. Y este de aquí multiplica este y multiplica este. ¿Se entiende lo que estamos haciendo aquí? Sí. ¿Sí? Entonces, esto nos daría, el primero sería 3p por 5q, ¿cierto? Aquí tenemos 3p por 5q. Después nos dice más, ¿cierto? Más 3p por menos, porque siempre vean los signos, ya, porque hay mucha gente que se puede equivocar en eso, menos 2pq. Aquí está, por 2pq. Después de eso, sumamos nuevamente, porque los que están sumando son los de aquí, y nos dice que 2q lo multiplicamos por 5q. 2q lo multiplicamos por 5q. Más 2q por menos 2pq. ¿Se entiende lo que se hace? No, profe, ¿puede explicarme de nuevo? Por favor? Sí, obvio. Lo que yo les decía es que nosotros vamos a... El primero, nosotros tenemos acá un ejemplo, tenemos... ¿Alguien se está intentando conectar? Nosotros tenemos... aquí. Nosotros tenemos eso, ¿cierto? Nosotros tenemos, lo voy a escribir aquí. Nosotros tenemos 3p más 2q por 5q menos 2pq. Eso es lo que nosotros nos dan, ¿ya? Ese es nuestro problema y nosotros tenemos que resolverlo. Entonces, nos dice que el primer término multiplica a este y también multiplica a este, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos eso, tenemos que decir que 3 siempre lo vamos a poner entre paréntesis, ¿ya? Para diferenciar una operación de otra, ¿ya? Y para no confundirnos. Sería 3p por 5q. Ya tenemos el primero. Y después decimos más, ¿cierto? Porque aquí hay un más invisible. Más 3p menos 2pq. Sí. 3p por menos 2pq. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O aún no? ¿Dónde está ¿Y ahí el por qué queda menos? ¿Cómo? ¿Ahí por qué ¿Dónde queda está? menos? Aquí queda menos porque este de aquí, esta expresión, tiene el signo negativo ahí. Ahí. Entonces, ya. ese tú lo encierras completo. Es como el 2q. ¿Por qué tiene signo positivo? Porque aquí adelante hay un más. Entonces, por eso se conserva ese signo. Ya. Ahora sí la otra pregunta. ¿Dónde está ese más imaginario? El más que es entre el 3pq por 5q más. Ese más. ¿De dónde salió eso? Este 3p por 5q, No, el más que está entre los paréntesis. Ese. porque estamos multiplicando, recuerden. Multiplicación, suma. División, resta. ¿Ya? Cuando hacíamos las propiedades de las potencias, a elevado a 2 por a elevado a 2, nosotros decimos ya, potencia igual base, conservamos la base y sumamos los exponentes. Y si nosotros teníamos a elevado a 2 dividido en a elevado a 2, nosotros ¿qué decíamos? Se conserva la base y se restan los exponentes. Entonces siempre asocien
multiplicación con suma y división con resta, ¿ya? Siempre hagan esa asociación. Por eso ahí al medio va un más, ¿ya? ¿Se entiende el por qué va un más? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, bacán. Chin, chin. Ya, ahora sí. Entonces, nosotros ya hicimos la parte de acá de las flechitas moradas, ¿cierto? 3p por 5q más 3p por menos 2pq. Y ahora vamos a seguir con el segundo término, con el de acá. Este dice de que aquí este va a multiplicar a este, primeramente. Entonces ponemos 2q por 5q. Más, porque recuerden que aquí una multiplicación, más 2q por menos 2pq. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí se entiende. Y por eso aquí nos habla de la propiedad distributiva, ¿ya? Porque si nosotros tenemos A, B más C, es lo mismo que decir A por B más A por C, ¿ya? Esa es la propiedad distributiva. Entonces, esto es como exactamente lo mismo. Eso es como que, imagínense que ese 3P está multiplicando al 5Q menos 2PQ. Y después este 2Q está multiplicando al 5Q menos 2PQ. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Y cada uno tiene la propiedad distributiva, porque esto es el que está aquí. Y esto de aquí es lo que está aquí adentro. Entonces, esto es lo mismo que decir 3p por 5q más 3p menos más 3p por menos 2pq. ¿Se entiende? Sí, pero oye, una pregunta. Dime. En cuanto a los términos semejantes que dijo recién, ¿Sí? ¿por qué aquí se junta, por ejemplo, 3p por 5q se juntan las p y las q? Porque aquí estamos multiplicando, ¿ya? No estamos sumando. Si nosotros sumáramos, que es lo que vamos a hacer acá abajo, voy a borrar esta parte de aquí. Acá, un ejemplo, nosotros sumamos, ¿cierto? Aquí tenemos 15, un ejemplo, tenemos 15pq menos 6p2q más 10q al cuadrado menos 4pq al cuadrado. Si aquí tuviésemos términos semejantes, nosotros podríamos sumar o podríamos restar, ¿ya? En la multiplicación, como viene la palabra, tú multiplicas. Entonces no tiene que ver con el término semejante. Tú puedes multiplicar, como te digo, puedes multiplicar P por Q y te va a dar PQ. Puedes multiplicar P por Q por Z y te va a dar PQZ. ¿Se entiende? Sí, y ahora sí, Ya. claro, gracias. Entonces, vi que alguien escribió en el chat. Si pusieron por qué se multiplican si sale que se suman en la primera parte de 3p. Ya explico al tiro. Ya. Aquí nos dice, ¿cierto? Que les voy a volver a escribir acá arriba la propiedad distributiva. A multiplicando a B más C es lo mismo que decir A por B más C más A por C. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos hacemos? Y bueno, otra aclaración. Si aquí nos dice A por B menos C es lo mismo que A por B menos A por C. Pero todo esto tendría que estar en menos.
Y todo lo de aquí tendría que ser solamente un signo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nosotros decimos que nuestro término, un ejemplo, no lo voy a escribir en realidad. Aquí nuestro primer término, este A, vamos a decir que es el 3P. 3P está multiplicando, este 3P está multiplicando al 5Q menos 2PQ. ¿Cierto? Entonces ahí nosotros multiplicamos. Aquí. Entonces tendríamos que decir, este más por más, ¿qué nos da? Más. Más. Y decimos 3P por 5Q. ¿Por qué yo le pongo este más aquí? Porque nosotros podemos hacer esto. Y el más quedaría aquí sumando. ¿Se entiende? Sí. Y aquí, en la otra, decimos 3P, ¿cierto? Más por menos, Menos. Menos. menos 2PQ. ¿Se entiende por qué aquí puse el menos? Sí. Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí. Ya. Para la persona que tenía la duda, no sé si se le habré respondido. Profe, yo había como entendido que había como que tomar el menos 2PQ y ponerlo así. Por eso era como negativo. No hice como ese trabajo como de calcular los signos. Simplemente Es que se puede copiarlo y hacer. pegarlo. Sí, es que se puede hacer. Si Los dos tienes- también. Los dos también, Ah. sí. Ya es como yo le he explicado anteriormente, es según la fórmula que tú sepas ocupar y la que a ti te sea más fácil y te dé más confianza de que te va a dar el resultado. Ya, entonces por eso, aquí empezamos a resolver. 3P por 5Q, 3 por 5, 3 por 5, 15. 15. P por Q, PQ, ¿cierto? Porque eso no se pueden agrupar. O sea, no se puede, no es un término semejante, por lo tanto queda igual. Voy a ver lo otro. Admitir. A mí se me habían quedado pegado y no leía nada. Y ahora sí. Entonces, ¿por qué nosotros multiplicamos? Nosotros tenemos que multiplicar este con este y este con este, cuando están dentro del mismo. Entonces, sí, 3 por 5, 15. P por Q, PQ. Dicen, ¿y por qué PQ? Porque si nosotros ponemos PQ, es lo mismo que decir P por Q. ¿Ya? Entonces, seguimos. Aquí me van a decir, pero si aquí hay un más, ¿por qué hay aquí un menos? Y es porque tenemos que resolver lo de adentro, que dice 3P por menos 2PQ. Entonces, 3P por menos 2PQ, ¿cierto? Nosotros decimos este con este con este. Y donde no tenemos como un tercer factor, este queda solito. Entonces, decimos 3 por 2, 3 por 2, 6. 6. P por P, P cuadrado. P elevado P a 2. cuadrado, exacto. Porque P al cuadrado es lo mismo que decir P por P. Siempre intenten asociar la materia que nosotros hemos aprendido hasta ahora a todo lo que vamos a aprender de aquí en adelante. Porque se les va a hacer mucho más sencillo entender los conceptos, ¿ya? Entonces, P por P, P al cuadrado. Y Q, donde queda solito, dejamos la Q aquí. Ahora algo importante, más por menos
¿cuánto es? Menos. 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 ¿Cierto? Entonces, si lo vemos como de aquí y que acá pusimos menos 6p al cuadrado, q, dicen, pero acá afuera hay un más. Claro, hay un más. Pero este más está multiplicando hacia adentro. Y más por menos, ¿cuánto nos da? Menos. Menos. Se nos da menos 6p al cuadrado q. ¿Se entiende hasta ahí lo que hicimos en estas dos? En esta de aquí. Sí. En esta de aquí. Sí. ¿Sí entienden todos? Sí. Sí. Buena. Este caso. Profe, ¿Escucho? sí. Entiendo todo lo que ha dicho. ¿Ya? Pero el más que pone, ese más que está ahí entre el 3p por 5q más 3p por menos 12q, el más que va ahí entre medio. Sigo sin Este más. entender, sí, sigo sin entender cómo aparece ahí. O sea, entendí lo de la potencia, ¿Mm? lo de que cuando es misma potencia se suman los exponentes. Pero aquí donde hay más como bases Se iguales. asocia con este. Si aquí tuviésemos 3p más 2q dividido en 5q menos 2pq, este se va a asociar a un menos. No es la misma Como que se operación. Ojo. transforma. Es como Sí, que se no es la transforma. sí, en las operatorias, ya en las propiedades, lo vimos en potencia, lo vimos en raíces, lo vimos en logaritmos. El signo de división, cuando se transforma en la operatoria, en la propiedad, se transforma en un menos. Y el X se transforma en un más. ¿Se entiende? Ya, sí. Pero ¿Sí? se cambia nomás. Ya, bacán. Sí, se cambia solamente, es lo único que se hace. Por eso, el menos se asocia con la división y el más se asocia con la multiplicación. Entonces, ya entendimos esta parte de aquí. Ahora vamos a seguir con la parte de acá. Esto nos dice 2q por 5q. Y nosotros, ustedes me pueden decir, oh, ahora tenemos términos semejantes, ¿cierto? Entonces decimos 2q por 5q es lo mismo que decir, esto a veces parece un 9 ya, pero es que yo soy mala para hacerle el palito ahí. Entonces, esto nos dice que multiplicamos 2 por 5 y q por q. Entonces, 2 por 5, 10. 10. Q por q, Q al cuadrado. q al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque q al cuadrado hace lo mismo que decir q por q. ¿Se entiende por qué llegamos a este resultado? Chiquillos. Sí. Sí, Sí. sí, entiendo. Sí, profe. Bueno, Sí. entonces vamos a seguir con el otro. Y acá abajo, obviamente teníamos acá adentro, quedaba con signo positivo, y positivo más positivo, positivo. Positivo. Dejamos el 10q al cuadrado. Y ahora, este último, 2q por menos 2pq. Entonces nosotros, ¿qué hacemos aquí? Y acá afuera hay un más. Decimos 2 por 2, ¿cierto? Y aquí asociamos, ¿qué es lo que asociamos aquí? Los términos semejantes, ¿cierto? Ese se multiplica por ese. Y este va a quedar solito. ¿Se entiende el por qué? O lo pueden multiplicar así, asociándolo al término semejante. O pueden poner así y este queda solito. Va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 2 por 2, 4. 4. Q por P, QP. QP, ¿cierto? O PQ, es lo mismo. Vamos a poner PQ. Y va a quedar una Q sola, ¿cierto? Y aquí tenemos por
y por. Esto nos dice que esto podemos agruparlo, ¿no? Estas dos Q. Q elevado a 2. Q cuadrado. Q cuadrado, Q elevado a 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí estamos multiplicando dos cupos. Entonces podemos decir que puede ser Q al cuadrado, porque recuerden que Q al cuadrado es lo mismo que decir Q por Q. Entonces aquí iría 4P Q al cuadrado. ¿Se entiende? Bueno, y eso. Más por menos, Menos. menos. Ya, esto está dentro de un paréntesis. Y ahora vemos el más de afuera. Más por menos, nuevamente, Menos. menos. Y por eso nos queda este menos aquí. Menos 4PQ elevado a 2. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿De verdad se entiende? Sí, profe, súper. Ya.